Sean bienvenidos y bienvenidas a La Séptima, Música en Contexto, el podcast, un espacio de divulgación de la escena musical tunjana. Hola, soy Natalie. Hola, soy Jonathan. Y esto es La Séptima. Música en Contexto, el podcast. Y bueno, hoy tenemos a una maravillosísima, increíble invitada que hemos perseguido por mucho tiempo. Ya debe estar hasta acá. La capturamos por fin. Lo logramos después de muchos. No, es que coincidir agendas es difícil. O sea, coincidir agendas es difícil. Podemos secuestrar a Nampis. Pues tocó porque acá no se puede ir. Bueno, hoy tenemos a Ángela Monroy. Para mí, Pato o Patricia. Entonces, no sé si nos querías contar algo. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Tú qué? Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué pena que fuera hasta ahora. Lo mucho. Pues que les cuento yo. Pues yo estudié licenciatura en música, nunca me titulé, pero soy profesora de piano y primera infancia. Eso es como lo que hago relacionado con lo primero que estudié, pero también hago parte de una corporación que se llama Corporación Popular La Caracola. Pues es una organización que trabaja por la defensa, el reconocimiento y acción de los derechos de mujeres, infancias, juventudes y personas LGBTQ en Colombia. Ya con eso llevo varios años y eso pues me ha llevado a moverme en otros círculos, en otros ambientes diferentes a lo musical. En este momento estoy estudiando ciencias políticas. Pues ¿Qué? No sabíamos ese detallito. Pues como aportándole pues a todo ese sancocho de cosas que he hecho en mi vida. Entonces gracias por la invitación. Entonces, Sí, también quedó como así. no, hace rato que queríamos que estuvieras, o sea, siempre que, cuando iniciamos el podcast, sí pensábamos, fuiste una de las primeras personas, porque pues yo en lo personal, que nosotras nos conocimos por el ámbito laboral, pues sí, como que siempre he admirado mucho tu trabajo, o sea, como la perspectiva que tienes, y pues en lo musical siempre existe como una brecha, bueno, pues en nuestro mundillo allá en la UPTC por lo menos, es que tú no puedes como conectar lo musical con el trabajo político, con el trabajo organizativo, con el trabajo con la gente, ¿sí? Y eso es algo que siento que tú has hecho muy bien, o sea, el trabajo que hacen con la Caracola es espectacular, entonces sí, muchas gracias. Porque, ajá. Pero bueno, la idea de hoy es que sigamos, nosotros hemos venido haciendo como una serie de episodios alrededor de género, hablamos ya del patriarcado, hablamos de masculinidad hegemónica, bueno, masculinidad hegemónica patriarcal. Tratamos, claro, obviamente, quiero aclarar que pues claro, desde nuestra experiencia, o sea, desde cómo lo entendemos, cómo lo vivenciamos, y pues todo conectado obviamente con el papel pues cultural y artístico, en este caso pues musical, ¿no? Hoy quisimos hablar un poquito más de cómo es esa lucha, ¿cierto?, contra el patriarcado, porque por lo menos acá en el podcast sí consideramos que es fundamental eso, o sea, y por eso este tema está en los episodios, más allá de hablar de producción musical o de las bandas o de, no sé, de técnica pianística o de pedagogía o lo que sea, sino es también como esa responsabilidad que nosotros reconocemos como medio audiovisual, así seamos pequeñitos, de aportarle un granito de arena a esa transformación. Pero sí nos parece importante como que la gente que nos ve, que nos escucha, vea y entienda la necesidad de esa discusión, de esa lucha contra el patriarcado y todo, pues como toda esta cuestión, ¿sí? Entonces, como para iniciar, la idea es que hablemos un poquito de qué pensamos de esa música, ¿cierto? Que tiene esas perspectivas como misóginas, patriarcales, que siempre, yo creo que lo que nos referimos es al reggaetón, ¿cierto? Pero hay muchas otras cosas alrededor de eso, entonces sería como bacano ir pues como comentando pues acerca de eso. Bueno, pues yo creo que la música patriarcal, más que tenga una perspectiva patriarcal, pues el patriarcado es un sistema, ¿no? Un sistema estructural que no solo está en la música, o que muchas veces no se decide tener una perspectiva patriarcal en mi música, digamos. Sí. Sí, es algo que es latente
en todas las formas de interacción social, de producción en el mundo. Y en particular la música patriarcal pues siempre ha existido. O sea, no es que sea el reggaetón nomás, sino está desde que existe la interacción humana, ¿no? Desde que existe la música clásica, si nos devolvemos, pues cuál era el rol de las mujeres en ese momento, ¿sí? Por más que la producción en sí, pues no tuviera como de fondo un mensaje patriarcal, pues todo lo que constituye producir música, hacer música, componer, pues pertenece a este sistema y pues lo legitima de cierta forma. Entonces, claro, pues la música popular, la salsa, el vallenato, el reggaetón, el pop, por donde miremos, pues hay música patriarcal y prácticas patriarcales. Entonces, yo creo que no es tan simple como verlo en lo musical, pues porque lo musical deriva de una interacción social, de unas estructuras económicas, de unas estructuras políticas, de unas estructuras sociales, y una cosa no se puede desligar de la otra, ¿sí? La sociedad produce, así como produce relaciones familiares patriarcales y una idea de familia patriarcal, produce música patriarcal y eso también forma, si podríamos decir, una cultura. Pues alrededor de la cultura pues hay un montón de cuestionamientos de qué es la cultura y demás, pero construye una cultura que va legitimando y reproduciendo y volviendo un círculo vicioso de estas prácticas, ¿no? Entonces, pues la música patriarcal, si se quiere analizar a fondo, pues está respondiendo a las interacciones sociales, ¿sí? Entonces, el reggaetón responde a las lógicas de interacción social de muchas personas y por eso se consume tan sabrosamente, ¿sí? Por eso porque finalmente pues la música se hace para un consumo y hablar de solo la música pues implicaría que hablemos de cosas muchísimo más amplias, pero como todas las músicas y demás, pues responden a algo que es real en el mundo, que es real, que se consume, ¿sí? A cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestras amistades, con nuestras familias, y pues no todo el reggaetón le sigue la lógica directa al patriarcado, ¿no? También a veces estigmatizamos mucho el reggaetón, cuando pues habla de cosas que nunca fuimos capaces de hablar, ¿sí? Como de nuestra sexualidad. Entonces, obviamente hay que cogerlo con pinzas porque mucho reggaetón cosifica los cuerpos, tanto los cuerpos femeninos como los masculinos, obviamente más los femeninos, cosifica las relaciones, cosifica estos cuerpos, afianza las relaciones de poder entre hombres y mujeres y deja el resto por fuera, o se vuelve un marketing de, bueno, ahora seamos inclusivos, ¿sí? Entonces todo empieza, ¿sí? Y aunque hay reggaetón que obviamente es horrible precisamente por eso, pues es que es la realidad de la gente. Entonces no se puede pensar aislado de que pues muchas personas se ven reflejadas en esa música y por eso es el consumo, ¿sí? O sea, sí, creo que más o menos, o sea, lo que yo quiero como expresar un poco la idea que tengo de lo que nos está diciendo, y es como la música no es solamente el reproductor de todas estas prácticas, sino que al contrario, es reflejo de todas las prácticas que están sucediendo alrededor de la cultura, ¿sí? Más o menos como eso, ¿sí? Sí. Ok, Sí, es eso. Entonces, pues dentro de eso, pues, ¿qué les digo yo? Obviamente, pues yo sí creo que hay prácticas en las que está inmersa la música, como la educación o la música académica o ciertas músicas, pues que han tenido todas las herramientas para ahora sí decir, bueno, tengamos una perspectiva de género o tengamos una responsabilidad política con lo que hacemos, y creo que ahí es donde está el vacío real, con las músicas a las que les podemos exigir eso también, ¿sí? Yo creo que hay muchas prácticas musicales que tienen las herramientas y el mundo y la educación y demás, y aún así se hacen
se hacen a un lado con la responsabilidad frente a lo que reproduce la música y lo que afianza, porque finalmente pues sigue afianzando este sistema patriarcal de muchas formas. Sí, bueno, digamos que nosotros cuando se inicia como la serie, también el hecho de tomarlo desde lo musical parte un poco de esa red, o de eso que es cercano para la gente, de pronto que es nuestro público espectador, que principalmente son músicos, ¿sí? Claro, porque para las personas, o lo que yo por lo menos he aprendido en mis procesos organizativos, es que para la gente es muy difícil llegar a entender esa visión sistémica de las cosas, ¿sí? O sea, para la gente en general, por lo que yo he conocido, salen de lo particular, o sea, como de lo específico, como de lo tangible y de lo que pueden ver. Pero esa visión sistémica de, es que el patriarcado es un sistema que nos oprime, porque no es sencillo de comprender, ¿no? Entonces también, como claro, es una de las razones por las que lo tomamos desde la música, pero efectivamente, o sea, en el momento en que uno entiende que es un sistema y que implica que es un sistema y eso de que salen memes y que la gente dice, sí, es que maldito sistema y no sé qué, sí, pero que implica que digas maldito sistema es que eso se va a ver reflejado en todos los espacios y aspectos de tu vida, ¿sí? Entonces la música no es una cosa aislada. Y ahí voy a lo segundo, y es lo que decías del reflejo de lo que hay en la sociedad. Claro que muchas veces uno puede caer en eso de, o me hizo pensar, ¿no? Como de, ay, no, pues es que yo, sabedora de todo, entonces te voy a decir que lo que estás escuchando es una porquería y que eso no funciona porque es muy machista, porque es lo que sea. Pero la realidad es que eso rompe porque eso es lo que yo vivo todos los días. Y como uno no lo vive, o por lo menos, pues si yo no lo vivo, entonces es difícil como también uno conectar y decirle a la persona como, venga, haga esto o haga otra cosa. Que también uno cree que la gente rechaza mucho estas ideas de antipatriarcales, pero no es así, ¿sí? También uno a veces, es que es absoluto, bueno, como, bueno, o sea, como ponerlo en una idea absoluta, pues generalizar algo, pues es complejo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay proyectos, yo ahora estoy trabajando en un proyecto que solo trabaja temas de género y solo trabaja con mujeres, ¿sí? Y entonces es muy interesante cómo uno llega a la población y empieza a conocer a las mujeres y mi primer pensamiento era, no, pero de pronto ellas se van a rayar con la música que escogimos o lo que hicimos porque pues son señoras de 80 años, 70 años que van allá a las clases de coro. Y no, o sea, son personas que ya tienen otra perspectiva y que así como hay un reflejo y hay un reconocimiento, en ejemplo el reggaetón, también hay un reflejo y un reconocimiento de sus vivencias, de su sufrimiento y de su lucha en estas canciones que defienden otras ideas, ¿sí? Entonces, claro, también, así como es un reflejo el reggaetón, pues también se está volviendo un reflejo el ir en contra con estas posiciones, que, por ejemplo, hay canciones como Las que se ponen bien la falda, que es una canción de reggaetón, excelente, yo nunca la había escuchado. Claro, y plantea otra cosa totalmente diferente y la gente, o sea, ya la corean y la gritan y es impresionante ver a esas mujeres allá, ¿sí? Gritándolo. Entonces, es importante eso, o sea, entender como esos dos elementos que mencionas. Uno, la visión sistémica, y dos, el reflejo de la sociedad, de no quedarnos de pronto solo, vuelvo y digo, como en los ejemplos que nos llegan de primerazo y que hay muchas cosas para analizar, ¿sí? Que nosotros podemos entender en cada una de las letras de las canciones que nos dicen muchas cosas, que nos puede hablar de que nosotras somos débiles y que los hombres son firmes, no solamente sobre la cosificación del cuerpo, perdón. Hay una canción que estábamos hablando justo con Jonathan hace un ratico y que yo le comentaba que es La cárcel de Sing Sing de Alcia Costa, no sé si la has escuchado. Claro, esa es la historia de un feminicidio, pero la gente lo ve y es como, no, pues pobre man, mire que le rompieron el corazón y pues ajá, no, pues no, es un feminicidio. Y justo cuando lo discutíamos en mi trabajo, porque fue una de las discusiones, hubo hombres que salieron como, no, pero tal, y nosotras, o sea, todas como las lideresas y todos éramos como, no, o sea, amigo, ¿qué te está pasando? ¿Sí? Y era como atacarnos, bueno, pero si son así, entonces ¿por qué la cantan? Bueno, pero si son así, es como,
Entonces, claro, entra como esta discusión de que muchas veces la música se nos mete por debajo hasta el tuétano y no nos damos cuenta de lo que estamos sintiendo o cantando, ¿no? O sea, es bien densa la cosa. Pero sí, se hace mucho calor. ¿Verdad? Bueno, entonces digamos que partiendo como de ese contexto o de esta visión o de esta idea, cómo digamos estas músicas han impactado socialmente en la gente, ¿no? O sea, porque es que, digamos, una cosa es, ahora que eres estudiante de ciencias políticas, que a mi parecer pues los eres desde hace mucho tiempo por tu trabajo, sí, o sea, no es como que hay, pero digamos que en ese orden de ideas también hay un impacto de eso cultural ahí, porque pues digamos que lo que tú decías es un reflejo y toca un elemento más allá de lo racional, sí, de lo emocional, o sea, la música tiene como ese poder. Entonces, digamos, ¿qué impacto? También un poco, ¿no? Sensitivo, sí. También. Sí, entonces, ¿qué impacto reconocemos también en eso? O sea, en que esas músicas han tenido en la sociedad, cómo vemos cómo inciden, cómo influyen, por ejemplo, en el caso del arroz con leche, de la ronda, ¿cierto? O sea, de que, claro, uno la escuchaba en ese momento y era como, ¡ay, sí! Claro, porque ahí entramos bueno, ahora sí como en la parte de los infantes, y es que como son mentes en blanco y realmente uno está sometido a lo que la sociedad tenga en su estructura en ese momento cuando uno nace, ¿no? Pues en ese momento yo también escuché muchas esas rondas y uno no las analiza de niño porque pues uno está, pues tengo en blanco, uno está sometido a lo que le enseña. Y claro, uno reproduce todas estas cosas sin saberlo. Claro, cuando ya creces, tienes un análisis de lo que es la realidad y el constructo social más que nada. Y dices, uy, no, yo que estaba consumiendo, ¿no? Estamos hablando con Natalie, pero bueno, ¿hasta qué punto las personas y nosotros mismos también sabemos que estamos consumiendo? ¿Sí? ¿Hasta qué punto uno dice, oiga, me gusta la canción, lo que tú dices, me entra la canción por el tuétano, todo me encanta, pero también reconozco que la letra no, el contenido textual, la idea que está promulgando, no, ¿cierto? Entonces, bueno, haciendo como referencia a la pregunta que decía Natalie, yo también quiero preguntarte, ¿cómo incide todas esas ideas en la sociedad y en esas dos perspectivas en las que definitivamente niegan esos discursos como, no, pero si lo que decían los manes, si le gusta, si los cantan, como otras personas que se analizan, cómo se confrontan esas dos ideas en la sociedad? Sí, claro, o sea, que la cuestión del consumo, pues obviamente da legitimidad a los discursos, ¿no? O sea, el consumo es una forma de dar legitimidad a ciertas cosas y por eso se perpetúan un montón de ideas alrededor de la violencia, de los estereotipos de género. Pero la cuestión va un poco a... claro, lo que tú mencionabas, ¿sí? De niño recibo un montón de cosas, pero ¿en qué momento de la vida empiezo a decidir? ¿Sí? ¿En qué momento de la vida se contemplan las decisiones individuales? Si nunca me han enseñado a decidir, ¿sí? Y yo creo que esto va más de fondo en que no tenemos una educación sexual, entendiendo que una educación sexual es algo muchísimo más amplio, de muchísimas más dimensiones, que no es educar en sexo, no, que eso es un que nos embarace. Sí, eso es otra cosa, sí. Y pues si nos vamos a eso profundo de cómo nos relacionamos, y que la educación sexual va desde mi relación con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis hermanas, mis tías, mis primos, mis docentes, pues obviamente es un cúmulo de cosas pues que lleva a que simplemente pues yo sigo consumiendo lo que me enseñaron a consumir y lo que está en mi entorno y lo que está a mi alrededor, y por ahí ahí va una profesora, sí, mucha gente habla
yo tuve una profesora que me mostró tal cosa, que me mostró esta canción y ahí todo cambió para mí. Por eso es importante como estas responsabilidades frente a lo que hacemos como docentes o así yo sea, no sé, yo tengo una banda, pero mis músicos son menores de edad y yo tengo 25, pero pues ya los metí en este mundo, entonces ¿por qué los meto a donde los voy llevando? ¿Sí? Como las prácticas colectivas de la música, pues también van forjando cosas y tienen una responsabilidad alrededor. Y, y bueno, lo que tú decías pues de lo sistémico y de la incidencia de todo esto pues en lo cotidiano y demás, pues eso es que obvio la música, pues la música es algo tan amplio, ¿sí? Que todo el mundo escucha música, o sea, bueno, no sé cuál será el porcentaje de gente que no escuche música en el mundo, pero será prácticamente... ¿Existirá alguien que no escuche a musicontomático, algo así. Entonces, obviamente, pues la música tiene una influencia importante en todo lo que se alimenta y ahora, pues otras personas te dirían, bueno, pero una cosa es lo sonoro y otra cosa es el lenguaje en lo sonoro, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿qué hacemos con eso? Pues porque pues no podemos satanizar la música popular y el reggaetón, pues porque es que suena muy chimba y es rico bailarlo y pues ya está, ¿sí? O sea, es rico, produce cosas, demás, ¿sí? Sí, no es pero otra cosa, y puede haber personas que lo que les gusta es eso y el lenguaje. Tú le preguntas qué dice esa canción y ni se acordará qué dice. ¿Sí? Entonces a veces complejizamos lo que no debemos complejizar, ¿sí? A veces y en los procesos o sí, empezamos a complejizar cosas y pues tú le preguntas a una niña qué dice y ni sabe qué dice la canción o te dice que sabe y tú le dices, ¿y eso qué significa? Ah, yo no sé, profe. ¿Sí? Pues porque lo que le interesa es eso que le produce la música en sí misma, digamos, ¿sí? Obviamente, esto pues hay que analizarlo y se puede analizar desde un montón de aristas y cosas y demás, y como tú decías, pues hay otras músicas que les empieza a calar en la gente, pero yo creo que lo importante acá es que se produzca, o sea, que se produzca masivamente todos los mundos posibles. Ahí sí, el democratizar la música, ¿sí? El democratizar el acceso a la música y que tú no solo escuches lo que está en radio o lo que te sale en YouTube, sino que tú tengas la posibilidad de escuchar esto, y ahí tú dices, ah, pues madre, ¿sí? Porque es que tal vez yo me identifico es con esto, que yo siento que es lo que a muchas personas que tuvimos, o sea, no estudiamos ni tuvimos la posibilidad de estudiar, no sé, en ciertos colegios, ciertas universidades, pero en algún momento nos llegó una canción, una película, un libro que dijimos, ay, puta, esto es lo que yo pienso, ¿sí? Sí, sí. O sea, esto se relaciona con lo que yo estaba buscando en la vida, ¿sí? Y otra cosa que hay que aceptar es que pues no todo el mundo tiene que ser salvado ni todo el mundo quiere ser salvado y no nos podemos volver juzgadores del consumo de las demás personas. Si tenemos una responsabilidad y si queremos hacerlo, pues tenemos una responsabilidad de que nuestras prácticas y nuestras prácticas colectivas tengan otros rumbos, pero hay gente que esa es su vida y quiere que su vida siga siendo eso. Y eso es lo problemático, pero aquí viene el hablar de que pues todo un sistema político, un sistema estatal, pues es el que debe garantizar el que, bueno, tú eres eso, pero lo que tú eres tiene consecuencias, ¿sí? Y bueno, que entramos a otras cosas y que entonces hay políticas de acoso, hay políticas de violencia de género, hay políticas, ¿sí? Y entonces mostrarle pues que así tú seas eso, pues el mundo no es eso y el mundo, pues, ¿sí? Pero hay que entender pues que muchas personas pues no van a querer entender otra vaina, ¿no? Ya es algo más complejo. Y frente a lo sistémico, pues, para bajarlo como de esa complejidad y
Porque es que, ¿qué pasa? Pues los artistas se creen artistas y se creen sensibles, ¿sí? Creen que hacer música los hace sensibles. Sí, eso es como más. O los hace, sí, y que la sensibilidad es igual a criticidad y sí, que la sensibilidad es un actuar bien, ¿no? Un deber ser bueno. Y pues nada tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sí? O sea, no te da una sensibilidad suprema que te hace una buena persona, porque precisamente todo está relacionado, ¿sí? Son dimensiones relacionadas del mundo social, y pues muchas veces eres el compositor más áspero del mundo, pero eres el más violento en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales. Entonces, todo esto en lo que se montan los artistas, pues también hay que cuestionarlo, pues porque las cosas no vienen por añadidura, ¿sí? Obviamente sí hay algo ahí con las artes, con lo artístico, pero eso no es sinónimo de un deber ser bueno, sí, o qué sé yo, ¿no? Y pues lo del sistema patriarcal, para no volverlo complejo y como algo que se debe estudiar, pues simplemente un día siéntate a hablar de cómo te relacionas con otra persona, ¿sí? Cómo te relacionas tomando un café, cómo te relacionas en una fiesta, cómo te relacionas cuando te dicen algo que no querías escuchar, o que te raya, o cómo te relacionas cuando cuestionan tu cuerpo o te dicen algo. Ahí te aparece pues todo el cúmulo de cosas del que debes aprender. Yo creo que una vez lo hablamos contigo una vez en una cafetería. Una vez tocamos el tema algo semejante con Nat, porque dijimos, bueno, estamos con sí, porque estamos hablando justamente como del tema de cómo hacer que como toda esta discusión que hoy en día se está dando alrededor de estos temas, hacerlo más, sí, llevadero para las personas, lo que tú dices, que no quieren pues, simplemente escuchar eso, porque pues sencillamente no quieren ya, ¿listo? Es eso, llevarlo a un campo más cotidiano, desde cómo yo me relaciono con alguien, y hablamos con Natalie, yo por lo menos desde mi perspectiva como hombre, en una familia muy tradicional, religioso, bla, bla, se hizo de esa manera, con el trato, con el intercambio, con las otras personas, con mis profes también, como decía, un profe fue el que me trajo a la mesa la conversación, pero no fue con un libro, o sea, no fue como, pues leas esto, no fue con, tiene que escuchar, no, sino como hablando, como, ay, mira, pero es que me pasó esto con tal chica. Bueno, pues en ese entonces yo me expresaba diferente, ¿no? Con tal china y esta china me generó tal cosa. Ah, pero mira que eso es un reflejo de, no sé, de tal cosa. Pero sin términos muy, no sé, vocabulario muy avanzado, como quien dice. ¿No? Algo normal, un intercambio normal entre dos personas, para explicarme que efectivamente hay diferencias entre los tratos, en hombres y mujeres. Y efectivamente hay unas relaciones ahí que hoy en día son de poder en ciertos aspectos, el hombre por encima de muchas cosas, por muchas condiciones, ¿no? Entonces, sí, como lo que tú dices es como ese rompimiento de estos discursos avanzados, no son avanzados, más o menos entiendo eso y yo estoy muy de acuerdo, hacer la conversación más sencilla en términos de, no es que la gente sea bruta, no es bruta, simplemente pues le mama estar pensando que tiene que escuchar un erudito. Y no hace parte de su contexto ese lenguaje tampoco. Sí. Puede ser, ¿no? Y debería ser, creo que, hasta más normalizador, ¿sabes? Que ponerle un libro en la cara a tu tío. O decirles que usted tiene que leer tiene que aprender. No, intercambiando como persona normal. Y lo mismo pasa en la música. Fíjate que, o sea, ¿cuánto tiempo el reggaetón fue solo de hombres? Y hoy que mujeres hacen reggaetón, pues también juzgamos que hagan reggaetón y que hablen de lo que siempre muchas mujeres quisieron hablar, ¿sí? Entonces vuelve y juega, entonces se cuestiona, o en el mundo del rap también, ¿no? Entonces, que ahora que en estas batallas y todo eso, entonces los manes siguen con la mofita y, sí, de machista, de no sé qué, y pues llegan las nenas y entonces, bueno, ¿cómo rompe eso y qué va generando esas cosas? Entonces fíjate que las transformaciones
o sea, las transformaciones van una vaina más compleja que va pues de generación en generación, pero como al empezar a hablar esas cosas, hablarlo en las prácticas, pues va generando cosas nuevas y que a la final a algún lado llegará, ¿sí? O sea, se van a empezar transformando, a algún lado llegarán y pues ya miraremos qué se hace con eso, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que nos molesta de ciertas músicas? ¿Cómo suenan? ¿O realmente es la letra? ¿O realmente es quien las hace? ¿Quién hace esa música? ¿Sí? Porque es que muchas veces cuestionamos un montón de músicas, pero lo que nos raya es la persona que hace la música, ¿sí? Y que viene de dónde, ¿sí? Que quién Sí. es, que de dónde salió. No digo quién soy. Sí, entonces no, Pero pues, sí va a pasar. no, pues, Sí. pues rayémonos más de los gomelos que cogen y hacen bullerengue, que cogen y hacen también reggaetón, que cogen y hacen rap. Sí. Pues rayémonos más de eso, ¿sí? Entonces, obviamente lo patriarcal, las relaciones de poder, pues están relacionadas con otro montón de cosas y en lo musical están relacionadas con otro montón de cosas a las que no les debemos quitar la lupa, ¿sí? Muchos profesores como, yo jamás tocaré un reggaetón con mis estudiantes. ¿Pero por qué? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, la canción es un poquito pesadita, habla de esto, pues háblelo con ellos, o sea, ¿qué es lo que les gusta de esta canción? Pero es que ni siquiera nos damos la posibilidad de sentarnos a hablar, es lo mismo, o sea, ese secretismo del cuerpo, ese secretismo de lo que sentimos, ese secretismo de cómo nos relacionamos, aparece hasta en eso, ¿sí? Como no y no, y aquí nadie va a hablar de eso porque, ¿sí? Lo segregamos, pero no lo explicamos tampoco. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Yo le digo, ¿por qué no me gusta? Usted me dice, ¿por qué le gusta? Bueno, ¿y qué podemos hacer de esta canción? Y que si queremos musicalmente, pues podemos hacer una producción hermosa, ¿sí? Podemos rearmonizar un reggaetón y ponerle cuanta cosa queramos y podemos proponerle a los chinos hacer un ejercicio de cambiarle a la letra. Bueno, ¿tú te sientes cómoda con que te digan que el culo no sé qué y no sé cuántas? Uy, profe, no, listo, entonces cambiémosle la letra, ¿qué hacemos? Pero no, es un no y es una cosa, ¿sí? Satánico. Sí, es satanizar las cosas. Y bueno, ¿y qué pasa si pasa lo contrario? No, es que a mí me gusta que me digan eso, pues. ¿Sí? O sea, realmente a mí me... Y se me bloquea la cabeza y yo ya nada y es un no rotundo. Entonces, ¿por qué? O sea, porque no nos ponemos a pensar, porque una niña sí le gustaba que dijeran que a los 14, porque es que es verdad, una se pone buena a los 14. ¿Por qué no me pongo a pensar por qué hay gente que se siente identificada con eso y cómo puedo ir y mostrarle otras realidades, ¿sí? Cómo mostrarle de pronto, porque yo creo que eso no es normal, sino es, no, entonces ahora no juzgo solo la canción, sino juzgo a quien le gusta la canción, ¿sí? Entonces es complejo, pero pues muchas veces caemos en eso y es difícil, Sí, caemos como en las cruzadas religiosas de hace muchos, es casi que lo mismo, o sea, jugamos al santo y también al que, claro, que lo sigue, pues. Son cosas que ahí vienen, sí. pues el rol de los fundamentalismos, ¿sí? Tanto los fundamentalismos políticos como los fundamentalismos religiosos, pues que se meten en todo, ¿sí? Se meten en absolutamente todo. O otro extremo, ¿no? Es que la música es la música, ¿no? Esa práctica, y entonces música, en la Isa Bandera, música, y no importa nada más porque es que es la música por la música, o la pintura por la pintura, o el teatro por el teatro, ¿sí? Y pues no lo relacionamos con absolutamente nada. Y eso es aún más complejo. Como son muchas cosas. Pero yo, claro, bueno, varias cosas. Lo primero es como ese tema de, sí, hay unos aspectos patriarcales y en este momento lo estamos hablando así, pero hay muchos otros elementos, como mencionados, que se atraviesan ahí, ¿no? Que a veces, por ejemplo, yo me la paso diciendo, pues acá en los videos,
qué maldito capitalismo, y sí, porque hacen objeto de consumo ciertas o X cosas, ¿no? Que el feminismo, entonces ahora todos somos sororas y feministas y tal, sí, pero ¿y qué? O sea, lo tienes en tu camisa, pero lo compraste, pero... O el tema del Pride, ¿no? De las movilizaciones del Pride y que empiezan a vender mercancía alrededor de toda esta cuestión. Claro, son cosas que se relacionan, ¿sí? Que la música también es profundamente clasista, ¿sí? Entonces, pues hay muchos elementos ahí alrededor. Entonces, también es importante que se empiece a ver, pues estamos hablando de la música, pero en general, que tú veas los elementos que constituyen tu vida o tus realidades que te rodean en una perspectiva más amplia, ¿sí? Más holística, que implique que hayan varios elementos ahí, porque es que si tú lo ves desde un lado, pues empiezan a formar los sesgos, ¿sí? E incluso puedes caer en dogmas, y entonces ahí también hay una cosa complicada. ¿Mm? Pero entonces si lo ves de este lado, bueno, puedes confrontar. Porque, claro, en cada uno de los espacios hay diferentes aristas, diferentes elementos que se van confrontando y dan, pues, como resultado un producto musical, ¿sí? Entonces, si yo quiero que mi canción suene así, suene así, suene ta, 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 pues eso dice mucho. Incluso fuera del producto musical como tal, o sea, la música es cómo se desarrolló, ¿no? Entonces, ¿quiénes participaron? O sea, ¿quiénes tocaron, por ejemplo? Cosas, ¿sí? No, solo manos, tal. ¿Qué estaban haciendo las chicas? No estaban participando o no participan porque no queremos que lo hagan, no sé, es un ejemplo que se me puede venir a la cabeza, o estamos participando solo los que tenemos la posibilidad de tener tales instrumentos. Eso es una presión y otra cosa de otro talante, ¿sí? Y entonces es como entender y aprender y moverse en eso, que es difícil, o sea, pienso que, o sea, no difícil, sino... Pues al inicio es raro, es raro como uno... Saber dividir bien esas dimensiones. Y entender que no solo dividirlo como fichas y como cosas aparte, sino que son elementos que hay, pero que hacen parte de, pues de un todo, ¿no? Yo creo que también eso de ser juez y parte está súper mal, pero a mí algo, o bueno, lo que he pensado como últimamente es que el mundo está muy loco en general y que hay muchas cosas de las cuales preocuparse en este momento, y a veces uno tiene como una idea y en su interior cree que esa idea es correcta y quisiera que los otros creyeran lo mismo que uno, ¿sí? Ya uno se vuelve hasta tipo testigo de Jehová, así como de es que yo te quiero decir la verdad porque es que yo la tengo, o sea, yo la sé. Como ahorita la cura. Es que es obvio que yo la sé, ¿sí? O sea, es obvio que yo sé que te peguen, que tu pareja te pegue está mal, entonces yo quiero iluminarte y entonces creo que van en dos cosas, ¿no? Lo primero es como ese afán de querer llevar tu verdad, lo que aprendiste a los demás y a tus realidades y hacerlo y como con esa gana. Pero también está como bueno, pero cómo comprendemos esa realidad, pero cómo lo manejamos, pero cómo entendemos que es una construcción en medio de la diferencia. Y siento que es algo bien frustrante, porque si tú ahorita decías como, pues sí, la persona no está dispuesta a cambiar, o si no quiere eso en ese momento, pues también hay que aceptarlo. A mí en lo personal me cuesta mucho aceptarlo, porque no, o sea, no podemos seguir viviendo así, o sea, no podemos seguir permitiendo que a las mujeres las violenten, no podemos seguir permitiendo que la gente no tenga trabajo y esté en la mendicidad de la pobreza extrema, no podemos permitir que tengas esa visión que no te permita crecer, que te limites, y uno es como que quisiera sacudir el mundo y decirles como, venga. Entonces, claro, para mí es difícil como entender esa división y de pronto uno no caer en imposiciones o en dogmas y en ser juez y parte. Y creo que la música, por eso me gusta tanto el arte, creo yo. Es un reflejo, volvemos a lo mismo, de lo que pasa y es una forma diferente de dar la discusión. No quiere decir que de las otras formas no se dé, o sea, que no debe haber espacios de discusión, que no se deban construir textos, que no deban haber cátedras, que no deban haber movilizaciones, reuniones, no. Pero pues lo artístico es una herramienta pero vemos en la misma idea que tú hablas como de la ruptura de la tendencia. Se puede hacer lo mismo de muchas otras formas. O sea, con libros, claro, con intercambio personal también, intercambio musical, intercambio también de consumo, pues que pues por la dinámica que está ahorita vigente, se puede hacer también. Entonces sí, lo que es como romper esa idea que nosotros tenemos de
legitimar lo que está en tendencia, lo que está de moda, pues por así decirlo, y entender que hay más mercado y más productos que hablan, bueno, puede ser que hablen de lo mismo de diversas formas que a mí sí me lleguen, claro, porque a nosotros sí nos llegan los libros, pero a otros no, por ejemplo. Y yo creo que hay que entender que, o sea, finalmente cada quien tiene su lugar y lo importante acá es la acción, o sea, la acción personal, ¿sí? Lo que tú eres tendrá un impacto, ¿sí? Si a mí un día ven que yo doy una opinión, una niña de 100 en un colegio dice, uy, la profe tal cosa, y no se dejó tal cosa, o se viene peinada como ella quiere, o sí, eso tiene un impacto. Como habrá personas que están en este momento luchando para que las Naciones Unidas incluyan políticas tal y tal y tal. Cada quien tiene su lugar de acción y lo importante es que accionemos frente a eso sin tampoco pretender ni creernos la luz o el artista de género del mundo, o sí, pues porque simplemente pues es imposible, ¿sí? Y cada quien lleva sus procesos, pero lo importante es que empiecen a haber acciones acá, acciones que es que si soy profesora, bueno, pues yo voy a tener una educación musical con un enfoque de género real, ¿sí? Que no se limite, porque a veces queremos abarcar el mundo y entonces se convierte en que le cambie solo la letra a la canción. Pero, o en que ahora las niñas van a hacer lo de los niños. Y no es eso tampoco. Sí. Eso no cambia absolutamente nada. Sí, es como el día de la afrocolombianidad en Colombia. Entonces, ¿en qué se convirtió? Entonces, nos venimos disfrazados y con trenzas. Y eso es el día, sí, o sea, tampoco podemos simplificar las acciones a eso porque precisamente tienen que ser una cosa de largo aliento que con mis prácticas y las prácticas colectivas que a mi alcance estén producir sin imponer, porque eso es algo importante, yo no le puedo imponer a nadie absolutamente nada. Si tú quieres seguir siendo así, pues eres tú. Y lo mejor para entender esto, pues son las víctimas de violencia, ¿sí? Que muchas veces denunciaron, llegó su agresor a ser judicializado y demás, y después vuelven con esa persona, y entonces, ¿qué? ¿Me voy a rayar porque es que es una buena? No, o sea, esto es tan complejo, porque tampoco lo podemos simplificar, esto es tan complejo, pero cada acción puede que no repercute directamente con lo que yo espero en la generación que está, pero sí en la generación que sigue, ¿sí? Entonces, lo importante es de empezar a hacerlo es eso, ¿sí? Puede que, no sé, esa mujer que sufrió violencia, pues su vida ya no va a cambiar, pero lo que le está diciendo a su hija ya es diferente a lo que le diría si no dio ese paso, ¿sí? Así su vida no se haya transformado. Y lo mismo pasa con la música, ¿sí? Puede que yo no cambie al curso o a mi grupo o a mi, no sé, lo que sea que esté haciendo, ¿sí? Pero eso va teniendo unos efectos y es que eso es lo importante, pues de que luchar contra el patriarcado no se vuelvan aquí hogueras y banderitas y camisas moradas, pañoletas verdes. Y uno empezar a hablarnos y a decir, ay, es que sí, o sea, como también darle pie a esas discusiones tan estúpidas que se dan hoy en día, de que, ay, pero es que si usted quiere esos derechos, entonces yo puedo decir que a los hombres los dan más, y, o sea, sí, las cosas son más complejas y tampoco podemos caer en eso porque pues, las prácticas contra algo sistémico son supremamente complejas pero, pues, hay que darle una cabida en todos los aspectos de nuestra vida, en cómo nos relacionamos. Y yo insisto con lo personal, o sea, cómo nos relacionamos con una amistad y con una pareja habla más de lo que estamos haciendo que todo lo demás que podamos hacer, ¿sí? Porque yo puedo tener un discurso divino, pero en mis prácticas, pues soy yo, ¿sí? Sí, o sea, sigo alimentando esto. Y cuando tú lo haces contigo mismo, en tus prácticas propias, pues ahí es donde te das cuenta
qué tanto tienes de ese sistema y qué tanto has logrado cambiar de ese sistema patriarcal. Entonces, pues sí, pues lo musical tiene que cambiar y idealmente, si es una institución, ¿sí?, que tiene una responsabilidad social, política, educativa, pues hay que exigirle todo. O sea, eso tampoco es que, ay no, pues el profe que quiera, no. O sea, si es una institución, a una institución hay que exigirle todo lo que en términos de derechos humanos tiene que hacer. En términos de políticas, leyes que estén escritas, tiene que hacer, ¿sí? O sea, aquí tampoco, y todos los profesores que hagan parte de ese sistema lo tienen que hacer, les guste o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque son instituciones. Y se reconoce pues a sí misma, obviamente. Y firma un contrato. Sí, Entonces, claro, y pues no saben dónde está parado tampoco si no lo hace, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, es legitimar nuevamente el consumo, el ingreso en este caso de su labor, como, bueno, pues ya estoy ingresando, me están pagando, pues yo ya me entiendo. Es una visión individualista de las cosas. Súper individualista exactamente del trabajo, sobre todo. Y bueno, más que eso, del propio impacto que tiene su labor, que es más, aún peor, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que yo ahorita lo asemejé, no sé, esta es mi cabecita, lo asemejé un poco con el círculo este de colores, es que no recuerdo, el círculo este de colores es la burbujita donde se va difuminando los colores. Que todo es que no me acuerdo cómo se llama ese círculo. ¿Círculo cromático? No ¿Círculo sé. cromático, cierto? Círculo, pero no sé. El círculo cromático. El círculo Es así, cromático. todo realmente está conectado y las divisiones, lo que decíamos, las divisiones de ciertas dimensiones no son a priori evidentes. O sea, no hay una separación de amarillo a azul. No, es todo gradualmente, está todo totalmente conectado. ¿Y en qué sentido vi ese círculo cromático? En que efectivamente ahí hace parte el actuar. ¿Sí? Claro, uno puede aportar, por ejemplo, así en mi ejemplo gráfico, uno puede aportar con el amarillo. Listo, está el amarillo. Pero ya. Tú aportaste con cierta acción, cierto evento. Listo, puede que tenga un impacto en ciertas personas, pero eso acaba ahí. El color acaba ahí, porque tú lo pusiste ya. Pero la gran gama del círculo cromático de cambio que quieres realizar, sí está en mi cotidiano, porque el cotidiano sí es lo que yo estoy todo el tiempo haciendo algo. Todo el tiempo estoy intercambiando, todo el tiempo. Sí, el evento, como te digo, acaba ahí, pero ya, o sea, eso no lo va a ver 80 personas todo el día, todos los días, no me va a estar retransmitiendo en nada. No, y que es aún más como, bueno, eficiente o no sé, el hecho de que tú cambies tus actitudes como persona porque lo que estás influenciando, a pesar de que uno creyera que no, por lo que estás influenciando con tus estudiantes, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. O sea, ya hay mínimo son 5 ámbitos donde hay unas 20, 30, 40 personas que tú estás haciendo. Entonces, si tú eres una buena persona, en lo que todo implica la palabra bueno, en tu actividad, ¿cierto? Que es como lo que hacen los empresarios buena onda, ¿no? Como que hacen la donación, la actividad caritativa y luego siguen robando y saqueando a Latinoamérica. O sea, es como es. Entonces, uno, sí, claro, tú puedes hacer la buena acción en ese momento, decir, ay, vamos a hablar hoy en la clase de violencia de género, no sé, X cosa. Pero ya luego sales y tratas súper mal a tu pareja. O le dices a tu mamá que por favor vaya y me tenga el almuerzo, ¿sí? Y entonces es como que, claro, estás afectando. Entonces, lo mejor que puedes hacer, considero yo, es tú como persona, que era lo que mencionaba Patricia, es pensarte tú qué estás haciendo, cómo te estás relacionando con los demás y las demás, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué tengo que cambiar y qué considero que es correcto o no? ¿Sí? Que también eso es un aprendizaje, ¿sí? No es como que la noche a la mañana yo me doy cuenta, ay, es que cuando salgo a fiestas, entonces yo hago esto y está mal, y cuando no, o sea, uno va en un proceso, lo que tú decías también, pero es más eficiente eso, o sea, en vez de hacer una sola cosa, tú como persona cambiar, y por añadidura va a llevarte a hacer muchas más acciones específicas, claro, porque si tú ya dices, tengo que cambiar esto acá, pues lo que comentaba hace un rato yo es, le nace uno ese deseo de contarle a los demás qué es lo que descubrí en mí, ¿sí? Yo descubrí que estaba mal permitir que un hombre me gritara. Y se vuelve un intercambio de información, no que yo te voy a enseñar, sino, bueno, pues mira, te voy a contar mi experiencia y ya la otra persona verá qué hace con él. Y en lo musical, pues ahí va los usos que yo le doy a la música, ¿sí? O sea, cada quien le da un uso distinto a la música y pues mucha gente querrá que no sea solo el uso, ¿sí?
querrá que el centro sea la música y vuelve y juega, listo, que el centro sea la práctica musical, pero en cómo nos relacionamos en esa práctica musical es donde estás hablando de políticamente qué estás haciendo, ¿sí? Es en esa relación, porque así sea un estudiante con su profesor, porque pues es una práctica individual, su instrumento principal, y no una práctica colectiva, listo, pero ahí hay una relación, y así tú como profesor te niegues a ver que la música tiene un uso, la música está teniendo una función en esa relación, ¿sí? Y ahí es donde va lo que somos. Hay una frase muy, muy chévere que sería pertinente para este espacio, es de Pariente, de la película Pariente, ¿cierto? Tenemos público. Ay, sí, tenemos público, por favor. Dos personajes, entonces uno le dice al otro, van escuchando música de... No sé si se han visto Pariente. No. Bueno, véanse. Tareas. Colombiana. Entonces le dice como... Es una escena muy brutal. Van en un carro, va sonando música, ¿sí? Una música popular de la película. Y entonces uno le dice al otro, ¿tú crees que si escucháramos música diferente, seríamos diferentes? Y entonces le dice, no, yo creo que seríamos los mismos escuchando música diferente. Entonces yo creo que eso es importante para pensarnos también, que a veces creemos que tiene mucho peso ciertas cosas y puede que no, porque no es una cosa individual. La música por la música, escuchar solo la música, ni va a cambiar a nadie, ni la hace algo de cierta forma, ¿sí? Si no es todo el contexto, ¿cierto? Entonces yo diría que eso es para que reflexionemos, ¿sí? Si escuchamos música diferente, somos diferentes, pues puede que no, y lo más seguro es que solo somos las mismas personas escuchando otro tipo de música, y ahí va pues un poco como la idea de esta entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tendría la música en nuestras vidas, ¿no? Y qué lugar le damos, también es importante, ¿no? Pues como siempre, terminamos choqueadísimos. Más preguntas Terminamos con más preguntas que respuestas, dirían los Petit Felas. Entonces, pues nada. No, pues muchas gracias por la entrevista, Patricia. En serio, qué gusto tenerte acá. ¿Acá? Ya. Qué labio tenemos puta. Tú me parece hijo de puta. Yo también. No, marica, no. No, pues sí, en serio, gracias por el espacio. Siento que son necesarios, ya que hablábamos de esas pequeñas acciones. Bueno, esta es una de muchas que esperamos que ojalá podamos hacer, que podamos seguir compartiendo. Y pues nada, seguir enseñando desde nuestros espacios. Nosotros somos profes, somos músicos también, ¿sí? Pero también hacemos un montón de otras cosas que permiten como ayudar a transformar esas lógicas patriarcales, clasistas, capitalistas, racistas, bueno, saque la lista, ¿sí? Que nos ayudan a eso y que día a día vamos aprendiendo cómo ser personas, no diría que mejores o buenas, siento que eso es muy judío-cristiano, sino como personas que puedan funcionar mejor en la sociedad, interactuar de mejor manera y aportar pues algo como beneficioso para nuestra sociedad y pues en este caso en tú que estamos acá. Entonces pues muchas gracias por vernos, por seguirnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Spotify como @la séptima música en contexto y hasta otro episodio. Chao.